Buenos días, porque Andorra es un país independiente. ¿Y por qué no es solo un principado, sino una coprincipado? ¿Con dos líderes? Uno de los príncipes es nada menos que el presidente de Francia. ¿No lo sabías? De acuerdo, respondamos eso juntos. Hoy en día, Andorra es un pequeño país independiente de cultura catalana, con alrededor de 85.000 habitantes y enclavado en los Pirineos. Su territorio de 468 kilómetros cuadrados está situado entre Francia y España. Para recordar, el Principado de Mónaco, cuya historia ya hemos explorado, solo ocupa 2 kilómetros cuadrados, lo que hace a Andorra un país más extenso que Malta o Seychelles. Sin embargo, cuando miramos en un mapa, rápidamente nos preguntamos por qué este pequeño estado pirenaico no es parte de Francia ni de España. Como veremos, las razones por las que Andorra todavía está aquí hoy tienen algo francamente fuera de lo común. O tal vez simplemente el Principado se protegía con una red privada virtual. ¿De red privada virtual? ¿Qué estás diciendo, Demi Steve? ¿Historia? Seguro ya lo adivinaste. Empecemos a la historia de los valles de Andorra. El historiador griego Polibio menciona por primera vez la antigüedad en el siglo II a.C. en Milamastino. Varios pueblos de los valles pirenaicos, incluyendo los andosinoicos, que se convertirán en los andosini para los romanos y darán su nombre al territorio. Es en la Edad Media cuando comienza la historia de la Andorra moderna, cuando el emperador Franco Carlomagno y su hijo Luis el Piadoso repelen a los ocupantes musulmanes de la región y organiza políticamente el territorio integrándolo dentro de las marcas militares de España, una especie de zona tampón entre los territorios musulmanes de España y el Imperio Franco. Sin embargo, la situación allí sigue siendo fluctuante y complicada. Recuerden también el mini documental sobre la fascinante y muy real historia detrás de la canción de Roland, que compartí con ustedes. Para los interesados, el enlace al video estará disponible al final. Es el nieto de Carlomagno, el emperador Carlos II conocido como el Calvo, quien estabiliza la situación, y confía en 843, los valles de Andorra, en latín de la época Valles Andorre, a una dinastía local, como parte integral del condado de Urgel, el cual es el territorio catalán que se muestra actualmente en la pantalla. Desde el principio, Andorra tiene una historia política con un pie en cada lado de los Pirineos. Tanto del lado francés, por su pertenencia al Imperio Franco, como del catalán, por su unión al condado de Urgel. En 1133, tras un proceso de 2 siglos, se produjo un cambio político que aún perdura en Andorra. El conde de Urgel vende todos sus derechos sobre los valles de Andorra al obispo de Urgel. Por ende, los valles pasan a manos del poder eclesiástico, o sea, de la Iglesia Católica. Luego, el obispo de Urgel, buscando optimizar la complicada gestión y protección de los valles de Andorra. De hecho, un feudo, un dominio feudal confiado a un varón local, se encuentra bajo la autoridad del obispo en este título. De hilo en aguja y de herencia en herencia, este feudo, cuyo líder depende en principio del obispo de Urgel, terminará en manos de los condes de Fe. Esto ocurre firmemente a partir de 1241, cuando Roger IV hereda las tierras de sus padres. Como se ve en el mapa, parte de la soberanía sobre los valles pasa al otro lado de los Pirineos. Esto crea una situación particularmente incómoda para el obispo de Urgel. El conde de Foix es un poderoso señor medieval, y se va a producir una lucha de influencias por el control del territorio. No obstante, el obispo de Urgel y los condes de Foix logran encontrar una solución diplomática, llevando a cabo el 8 de septiembre de 1278, a un arbitraje que otorga a los obispos de Urgel y a los condes de Foix plena y suprema jurisdicción sobre el Endor, bajo la forma de un pareage, es decir, en términos más modernos, una especie de indivisión. La indivisión significa que hay varios propietarios iguales de un mismo bien. En este caso, cada uno es así. Princeps es un término latino que originalmente significa primero, y en el contexto medieval se refiere a un príncipe, término genérico de la época, usado para referirse a un señor. Los obispos de Urgel y los condes de Fe se convierten así, y a perpetuidad, en los coprinceps, es decir, copríncipes de Andorra. Por uso lingüístico, se convierte en un principado, a diferencia de Mónaco, que explícitamente se declaró a sí mismo como tal. Así es como ambas partes tienen entonces una autoridad igual sobre el territorio. El porqué del cómo se especifica en un nuevo tratado. 10 años después, en 1288, en 1479, François Phoebus, quien es entre otras cosas el conde de Foix y copríncipe de Andorra, hereda el reino de Navarra,
que es un pequeño reino que se encuentra en gran medida al norte de la actual España, y del cual se convierte en el rey. Alrededor de un siglo después, en 1572, Enrique de Borbón hereda estos títulos y se convierte en Enrique IV Rey de Francia en 1589. Desde entonces, Andorra se une al nuevo rey de Francia, Enrique IV. Y así permanece a la vez en manos de los reyes de Francia y de los sucesivos obispos de Urgel. Esto duró hasta la Revolución Francesa. Con el estallido de la Revolución, se instala un vacío político. Del lado francés, las nuevas instituciones republicanas rechazan el acuerdo feudal que vinculó a la dinastía real francesa, que derrocaron con Andorra. En consecuencia, la corte de regencia no tiene seguridad temporal. Este periodo finaliza en 1806 cuando Napoleón I, emperador de los franceses, restaura la soberanía francesa sobre los valles de Andorra. Esto es a petición de los propios andorranos, que buscan recuperar un estatus que les brindó neutralidad y estabilidad anteriormente. El emperador Napoleón pide a los representantes de Andorra que presten juramento, no a él, como sucedía con los reyes de Francia, sino al prefecto de Ariège, uniendo Andorra a Francia en vez de a una dinastía. La cosoberanía del jefe de Estado francés sobre Andorra es una herencia del antiguo régimen, es decir, de la monarquía francesa, rechazada por la Revolución Francesa, luego restaurada por el primer imperio francés de Napoleón I, que la une al Estado francés, que ha permitido que este estatus perdure hasta hoy en lugar de un sistema feudal. Entonces surge una última pregunta. ¿Por qué Andorra no ha sido anexada por Francia o uno de los estados españoles a lo largo de su historia? Debido a que, según los contextos y la época, su pertenencia a un soberano francés o a un soberano dependiente de un trono español la ha protegido de ambiciones ajenas. Esto es aún más verídico considerando sus reducidos intereses económicos y estratégicos, sin motivar a las partes a arriesgarse a un gran conflicto. Para el control de los valles de Andorra, con la excepción de Napoleón I, quien anexó brevemente Cataluña, y con ella Andorra, antes de restaurar su estatus previo tras la caída de su imperio. Posteriormente, Andorra modernizará gradualmente su sistema político. Así, en 1866, las instituciones políticas directamente heredadas de la Edad Media de los valles de Andorra se modernizan, para permitir a más ciudadanos participar en las decisiones nacionales. En 1933 se establece el sufragio universal masculino. Disturbios civiles provocan que Francia envíe una fuerza de gendarmería a Andorra para restablecer el orden público. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, que se prolonga hasta 1939. Andorra escapará, a pesar de momentos de tensión en sus fronteras. El envío de un nuevo contingente de gendarmes armados por Francia permite mantener al Principado fuera del conflicto. No obstante, al estallar la Segunda Guerra Mundial y el colapso militar y político de Francia, en junio de 1940, el Principado podría haber quedado en un vacío al perder su protección francesa. Cabe destacar que Andorra no participó en el combate y no fue considerada como uno de los beligerantes, al igual que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Así, Andorra se preserva nuevamente de cualquier ocupación, por su naturaleza de coprincipado, vinculándola al Estado francés, colaboracionista basado en Vichy por un lado y la España nacionalista de Franco por otro. Cuando los alemanes ocupan el territorio del Estado colaboracionista francés en 1943, Andorra, como Estado, escapa por dos razones. Primero, los valles andorranos no tienen un interés estratégico particular. La segunda es su dependencia de la autoridad del obispo de Urgel, quien depende del territorio de la España nacionalista de Franco, con la que la Alemania nazi busca aliarse. Posterior a este lapso, Andorra vivirá un notable auge poblacional. La población del Principado supera los 8.000 habitantes después de las dos guerras mundiales. De 37.000 a principios de los 80 a alrededor de 85.000 en la actualidad. Impulsada principalmente por la inmigración de la península ibérica, española y portuguesa, y francesa, hasta el punto de que los habitantes de nacionalidad andorrana representan en la actualidad solo alrededor de un tercio de los habitantes de los valles de Andorra. También es durante este periodo que Andorra continuará la modernización de sus instituciones y su vida política. Lo que llevó a la adopción de la primera Constitución de Andorra en 1993, aprobada por el Consejo de Andorra. La población que se expresó por referéndum y, por supuesto, por los copríncipes. Esta constitución establece un sistema político basado en la historia y tradiciones andorranas, modernizándolas y adaptándolas a la época actual.
Así es como Andorra es hoy en día una democracia parlamentaria, gestionada diariamente por un gobierno democráticamente elegido, y en la que cada ciudadano y ciudadana tiene los mismos derechos. Al mismo tiempo, es una coprincipado donde, y cito la Constitución de Andorra, los copríncipes son de manera conjunta e indivisible el jefe del Estado, permitiéndoles mantener poderes, como la convocatoria de elecciones, la disolución del Parlamento o incluso la promulgación de las leyes votadas por el Parlamento. Los copríncipes de los Valles de Andorra son constitucionalmente el presidente de la República Francesa y el obispo de Urgel. El país también es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1993 tras la adopción de su constitución, así como del Consejo de Europa, una organización intergubernamental que promueve los derechos humanos en nuestro continente. Aunque ha adoptado el euro como moneda, el lugar sigue siendo independiente de la Unión Europea y tampoco forma parte del espacio Schengen. Para concluir, hemos hablado mucho de Francia hoy, pero ¿saben desde cuándo existe y cuándo se fundó? No, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Agradecemos a los mecenas del canal, a Julien por sus mapas y a Oceane por sus ilustraciones. También no olviden apoyar al canal echando un vistazo a los patrocinadores del día NordVPN, haciendo clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Nos vemos pronto en el próximo mini documental.